Iniciando video en vivo. Bueno, Muy qué bien. genialidad. Gracias, Fala. Ahora, qué genialidad. Vamos que al haya aire. luces. Ya comenzamos a saludar a la gente que está ahora listo. en sintonía. Y vamos al aire, porque la gente dice, ¿qué hablan cuando están fuera del aire? Esto, señor, señora, lo que está ahora escuchando en este instante. Seguimos hablando de lo que es. De lo que es, ¿eh? Así de es lo la que radio. vida, de lo que es la vida. ¿Vamos al aire? Vamos al aire. Vamos, ¿eh? Seguimos en vivo en la noche de Radio del Plata, Rosario. Bueno, qué placer hablar con ella, como hacemos cada 15 días aquí en los estudios de la 93.5. Estoy hablando de María Fernanda Bisoni, que ya nos acompaña aquí en la emisora. Ella es facilitadora en bioneuroemoción. Hoy vamos a hablar de la infertilidad y la bioneuroemoción, las emociones que te alejan del embarazo. Esto y más a continuación, en esta próxima nota con María Fernanda, que antes la presentamos de esta manera. Ustedes no escuchan ahora el comercial de radio. Correcto. Vamos a contar todo. Podemos hablar y ya volvemos. Dejen preguntas si quieren ahora, ¿eh? Sí, totalmente. Aprovechemos. Igualmente es un tema que se va a dar para hablar en dos o tres oportunidades. Sí, porque es imposible vamos a hacerlo de decir una ahora sola que vez. vamos a hablar en general, pero bueno, es bastante Amplio. heavy, sí, muy amplio. Es muy amplio. Así que bueno, vamos a ir tomándolo. Y ya hay gente que está Se va conectándose conectando. muy bien, a full. Qué genio. Un éxito, María Fernanda. Recuerden dejar todas las preguntas allí que después Diego las va a ir leyendo así. Claro, hacemos un ¿Ah? ping-pong. Claro, Vamos. para sacar dudas. María Fernanda, querida, buenas noches y bienvenida a la radio. ¿Cómo te va? Buenas noches, Diego. Feliz, volvimos. Volviste, qué placer, Me ¿eh? tomé un recreo. Te tomaste como un Bueno, impas. Sí, venía Bueno, pero necesario, ¿no? complicado. Sí. Bueno. Todo es bueno, todo es bueno. Bueno, ahora gracias por acompañarnos en esta noche. Gran tema que has elegido, ¿no? Un tema delicado, muchas aristas para poder abordarlo. Lo has visto muchas veces en consultorio y tiene que ver con la infertilidad de estas parejas sanas, clínicamente sanas, que Correcto. han buscado y buscan múltiples métodos para ser papás, quedar embarazados y no lo logran. Correcto. Vale aclarar que hoy vamos a hablar en forma general. Sabemos Sí, que claro. estos temas Son muy son muy, específicos. totalmente, son muy personales y cada persona que va llegando al consultorio nunca se puede abordar el librito, digo yo, ¿no? Sino que siempre se va tratando de observar cada ser en su interior, qué es lo que me viene a traer, qué es lo que trae adentro, digo yo, por las preguntas que le hago, y así se me quedan, ¿no? Con cada pregunta que las vamos a hacer acá, para aquellos que nos estén viendo, para aquellos que estén en estas problemáticas, puedan trabajar con este tema. Bien. Fíjate que la infertilidad puede ser causas, por ejemplo, de que te vas a hacer los análisis y no pasa nada, no tenés nada vos, no tenés nada tu pareja, y sin embargo Clínicamente sanos. clínicamente sanos, ¿no? Y sin embargo no logran quedar embarazados. Entonces empiezan a hacer los tratamientos en los cuales tampoco logran no poder retener ese embrión que a veces se hacen en esas en las transmisiones, perdón. En estas terapias, en estos Sí, abordajes, cuando, obviamente, cuando, ¿no? lo ponen adentro De la fecundación. de la fecundación, ¿no? ¿Está bien? Esa era la palabra. Fecundación. Ahora, ¿qué pasa, Fernanda, Bien. cuando la persona, la pareja, llega a esta instancia de los tratamientos sin éxitos, el efecto rebote, por ejemplo, que implica un gran gasto de dinero, de inversión, de estrés? Sí, siempre el bloqueo, cuando no hablamos nada a nivel salud, ya vamos a hablar después al final de un poquito de lo que son los quistes, los ovarios poliquísticos, lo que es un fibroma, lo que son, bueno, otro tipo de lesiones o de síntomas que pueden aparecer. Vamos a hablar específicamente cuando no aparece nada. ¿Qué sucede? Suele haber bloqueo. Yo siempre, hay que trabajar con todo. Cuando aparece el tema de infertilidad se trabaja el aquí ahora, que es principalmente, luego se hace un abordaje, ¿no? En el hábitat donde vos te movés, a donde vos estás parada, y luego vamos subiendo a lo que son, porque son memorias ancestrales, o sea, empezamos a movernos en el árbol. El transgeneracional. Correcto, en el transgeneracional, o sea, nunca se trabaja aquí, ahora, nada más. Pero hay que ver dónde está parada la persona. Las palabras que las personas empiezan a usar, vos te das cuenta por dónde empezar a buscar, por dónde empezar a investigar y ayudar a estas personas a hacer el desbloqueo, ¿no? De por qué no está, o por qué está sucediendo no poder concebir. ¿A partir de Entonces, cuándo, Fernanda, la pareja debería comenzar a pensar en la bioneuroemoción como una herramienta holística de ayuda? ¿Después de cuánto tiempo de los tratamientos, por ejemplo? Mira, me ha pasado que han venido pareja a decirme, específicamente mujeres, donde hace 3 meses que están buscando y no pueden quedar. Y yo le digo, pero mi amor, recién dejas tus pastillas, la claro. ansiedad, hay un montón de cosas en el medio que obviamente va a hacer que vos no puedas quedar embarazada, ¿no? Ahí nomás.
Pero suele pasar que la mayoría empiezan a hacer 3 años, que ya se hicieron 2 tratamientos. Bueno, yo tengo dentro del consultorio, yo digo que aquellas que me estén mirando y que trabajaron conmigo, hay una lista interminable que vienen, por ejemplo, contándome que como no pudieron quedar naturalmente, empezaron un tratamiento. Empezaron el tratamiento, empezamos a trabajar y quedan embarazadas. Y te cuento que fueron 2 este año que me quedé yo sorprendida, porque digo, wow, trabajamos 2 situaciones nada más. Y me terminan llamando cuando se están haciendo ese batez porque ni ellas lo pueden creer. O sea, no, si me dijeron que naturalmente yo no puedo quedar, era imposible. Y quedaron. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que hemos trabajado fue exactamente esas primeras 3 preguntas que yo digo que es lo que empiezan a hacer el desbloqueo de la persona. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿no? ¿Qué es la maternidad para mí? ¿Qué es ser mamá? Pero fíjate que yo puedo responder enseguida de una forma consciente, ¿no? Ay, no, es lo que más quiero, es lo que soñé, es lo que siempre te responden, sí. Lo primero. Mira, es lo que más soñé, o yo quería hacer esto, esto y esto. O sea, vos escuchás siempre las mismas respuestas rápidas. Entonces yo me quedo mirándola y les vuelvo a preguntar, ¿qué es para vos ser mamá? Entonces te voy a decir, eso. Y les volvés a preguntar. Es una pregunta que te la tenés que hacer 3 veces, 4 veces. ¿Qué es para mí ser mamá? ¿Qué fue para mí mi mamá? Esa es otra pregunta, ¿no? Esa es la segunda. Esa es la segunda. Bien. Perdón. ¿Qué es para mí ser mamá y qué fue mi mamá para mí? Es una pregunta que es como que va medio unida. Primero me contesto esto. Bien. Sí. Luego me hago esa pregunta. ¿Qué fue mi mamá para mí? Porque ahí me voy a dar cuenta qué es ser madre para mí. Y las preguntas, quieras o no, terminan coincidiendo. ¿Cómo yo pude ver a mi madre en cómo o qué significa para mí ser mamá? Otra pregunta que es como que queda pintadas de cara, ¿no? ¿Para qué querés un hijo? Muy buena pregunta. ¿Para qué querés un hijo? ¿No? Desde un lugar, obviamente, desde una terapia, abordándola para que empecemos a pensar, y porque sí, porque lo quiero tener a alguien para cuidar, pero empiezan a decirte un montón de frases, ¿no? Correcto, empiezan a decirte un montón de cuestiones que las hace pensar inclusive cuando vos le preguntás, ¿no? ¿Para qué querés un hijo? Obviamente que son preguntas tramposas, porque pareciera que vos las haces, ay, ¿cómo me vas a preguntar para qué quiero un hijo? O sea, te dirán, Fernanda, claro, lo odio. Pero en general, exactamente tiene que ver con eso. Y la pregunta más importante, que ahí es donde me mostrás, digo yo, ¿no? Empezamos a abrir la primer parte de hacia donde nos vamos a dirigir, es, ¿qué es un hijo para mí? Es una de las preguntas clave. Yo las veo que a veces se quedan mirándome y no, un hijo, alguien al que vos cuidás, al que vos... No. ¿Qué es un hijo para vos? ¿Qué pensás que es un hijo para vos? Y ahí empiezan donde se les transforma la cara, donde se empiezan a acomodar en el sillón y empiezan, ¿no?, a pensar y a tirarme data, donde se dan cuenta que a veces no saben ni qué responderme. Hasta que empieza a decir, bueno, sí, un hijo para mí, si bien es algo que deseo, sé que me va a limitar, y te empezás a dar cuenta que cada disparador que largan es el gran bloqueo. De ahí es donde se arranca este tipo de terapia cuando no hay nada a nivel físico que me esté determinando que es una memoria ancestral. Por ejemplo, los ovarios poliquísticos, hay una memoria ancestral, ¿no?, donde hay que buscar en el árbol, más allá de aquí y ahora, más allá de estas preguntas. Esto es como que recién arrancamos el caminito, ¿no? Bien. Pero luego aparece todo lo demás. Con esas 3 preguntas, 4, bueno, yo por ahí les hago algunas otras tramposas, es como que la persona empieza a preguntarse dónde está parada, qué es lo que quiere, qué es realmente si quiero ser mamá, si no quiero ser mamá. Ese es el punto, si realmente desea, o sea, no, si quiere ser madre, ¿no? Creo que hay una diferencia entre el deseo y el querer. Mira, me he encontrado exactamente con esas preguntas, ¿no? ¿Quiero o deseo? A veces me encuentro con chicas hoy, de 39, 40, 42 años, ese límite donde, claro, donde empiezan a estar en un estado de desesperación que quieren ser mamá. Y mi pregunta siempre es clave, ¿no? ¿Siempre quisiste ser mamá? Yo digo que querer ser mamá a veces uno nace. Vos la ves a las nenitas que juegan con esos bebotes, como que de chiquititas ya quieren ser mamá, ¿no? O bien se planifica. Primero voy a hacer esto, pero yo quiero ser mamá, o sea, quiero hacer esto. O sea, sigo, querramos o no, una lealtad de familia, más que nada. La lealtad de la profesión, digo, por ejemplo, cuando se antepone la carrera, por ejemplo, o lograr un éxito y luego formar familia. Bueno, es lo que más cuesta. Porque yo, ¿qué hago?
renuncio, ¿no?, a esa parte de la lealtad de familia para ser primero mi objetivo de ser alguien. Hoy, por ejemplo, tengo muchas profesionales, chicas que son profesionales, y que apareció todo el fantasma de querer ser mamá. Entonces, siempre yo les hago esa pregunta, pero ese fantasma de ser mamá, o sea, y no voy a ser mamá porque yo ya me siento grande, tengo miedo, pero yo sí quiero, pero siempre quisiste, no. Entonces vos te das cuenta que es diferente a esa punción que aparece de niño, ¿no? Punción, esa es la palabra tuya clave de en la adentro, bioneuroemoción, ¿no? sí, porque sale de adentro, es ese deseo que vos no lo podés retener, o sea, es algo que uno no solo que quiere, desea y va a ir atrás de eso. Me explico, tarde o temprano. Yo siempre decía que iba a ser mamá a los 30 años. Terminé siendo mamá a los 30 años. Bueno, lo decreté. Pero sí tenían claro esas cuestiones. Y para mí no era frustrante saber que, por ejemplo, estaba llegando a los 30 y no estaba sola. O sea, no era frustrante. Bueno, era la idea. De ahí en más, no era mi gran idea, ¿me entendés? De decir, bueno, no, si no soy mamá, ¿yo qué voy a hacer? Hoy por hoy, las mujeres que se cuestionan y que vienen al consultorio, vienen a estas edades, o sea, pensando que, aún con pareja y todo, ¿no? Quiero ser mamá, lo que pasa que yo, bueno, quería estudiar, quería recibirme, me di cuenta que ahora estoy grande. Primer traba. O sea, vos te empezás a poner las trabas de lo que querías y de lo que querés ahora. Y como todo lo demás lo pudiste manejar y esto no lo podés manejar, empieza a ser para todo lo que es nuestro organismo un estado de ansiedad, de nerviosismo y de traba, conflicto, hasta que podemos llegar a desatar los famosos, ¿no?, ovarios poliquísticos, que es lo más normal. La endometriosis. O como por ejemplo también, yo me extrañó mucho ver, porque generalmente se lo veía en gente grande, el tema de no me sale, adentro del útero, ya nos va a salir esa patología. Bueno, estoy negada a eso, que es cuando el útero está ocupado, digamos, con un fibroma. Fibroma, pero claro. No me salía la palabra. Ahí está. Estoy negada al fibroma. Salió. Entonces, cuando a veces la persona tiene, por ejemplo, una patología como un fibroma, imagínate que está dentro del útero, la casa está ocupada, acá no tiene que entrar nadie. O sea, yo me lo creo como una forma... Eso es una de las partes, ¿no? Hay que estudiar cada persona, sí, claro, como dijimos antes. Pero cada patología ginecológica en este caso, por ejemplo, tiene una explicación desde la emoción y la bioneuroemoción. Todo. Tengo muchas preguntas para hacer. Te quiero contarle a la gente de que esta es la primera parte de otros micros que haremos sobre infertilidad. Imposible resumirlo en un micro. Te leo algunos mensajes y te hago algunas preguntas más, ¿eh? Acá, por ejemplo, tengo a Alejandra Ribota. Besos, Fer, te dice. Irala Carolina te está viendo también. Gabriela Rojas, besos, Fer, ¿eh? Elena Beatriz González, qué lindo verte, besos desde Charata. Ay, sí, la familia. Ahí está. Bueno, ¿quién apareció? Diego Bisoni. Mi hermano. Él es el presidente del Fans Club. Besos, Tatu, te amo, dice acá, desde Leones. Ajá. Bien, Sonia Lizatovich, desde Venado Tuerto, besos, a la gente de Venado también que nos está mirando en este momento. Carla Pereira, Fer, sos tan clara y tan grosa, tengo por acá a Tete Fernández. Nuevamente, placer es escucharte, bella Fer Bisoni. Los abrazos y tengo más mensajitos que voy a leer a continuación. Lo que quiero preguntarte, vos recién hablabas de que las preguntas son a la mujer, ¿no? Pero el papá, ¿no va? En este caso, el futuro papá. Mira, me ha pasado casos que, por ejemplo, obviamente, cuando se hace un espermograma, ¿no? Aparece donde el esperma, por ejemplo, no tienen fuerza, no tienen cabeza, inclusive a veces el papá también está complicado. El tema es que a veces son menores los casos que vos ves con respecto a los hombres que a las mujeres. La mujer siempre es la que más, por ejemplo, te hace consulta también, y cuando viene la consulta vos le preguntás, ¿no? Bien, tienen los dos los análisis, o sea, ¿cómo venimos clínicamente? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Muy pocas veces me ha pasado que me dijo, no, mira, realmente... Es más, una chica el año pasado, que fue muy gracioso porque me enteré que tuvo su nena, ¿no? Pero ella venía diciéndome que era su marido el complicado porque tenía los espermas muy débiles, en el conteo no daba lo que tenía que dar. Entonces, ¿qué sucedió? Yo trabajé con ella, obviamente. Le pasé un poco de data para que le pueda pasar al marido, para que juntos puedan trabajar en equipo, ¿no? Imagínate que desde la bioemoción nosotros sabemos que acá hay un tema de supervivencia, hay un tema de compensación, o sea, hay un montón de temas que por algo yo no estoy pudiendo acceder
¿no? En el hombre específicamente, que claro, estos porque el temas bloqueo son también fuertes. puede ser en el hombre. En el hombre, sí, pero Bien. siempre es muy menor. La verdad que en la cantidad de tiempo que uno viene trabajando esto, me he encontrado con muy pocos casos en los hombres. Inclusive lo han venido a trabajar y yo siempre les digo, esto no es mágico. Y ha pasado que se han hecho de nuevo el espermograma y a los 6 meses tienen otras reacciones. O sea, yo le digo que no es mágico, ¿por qué? Porque obviamente ellos creen y no creen, y cuando se desbloquean el por qué es peligroso, ¿me entendés? Traer hijos para ellos, o bueno, vos le empezás a hacer todas ciertas preguntas, ellos cambian la mentalidad. Evidentemente son mucho más sencillos que las mujeres por ahí tenemos casos donde vemos que tercera, cuarta, quinta consulta recién empiezan a soltar cada vez más, hasta que bueno, evidentemente se terminan de soltar. Los casos más normales, por ejemplo, son los casos de ovarios poliquísticos, ¿no? Donde a veces, más allá de todo lo que se trabaja, el primer desbloqueo, aquí ahora, se le pregunta a la persona cómo ve al macho, porque es muy importante. Vos acordate que la biodescodificación, la bioneuroemoción, todo este tipo de terapia que hacemos, miramos la biología, entonces cómo estoy viendo al macho. A veces cuando hay este tipo de ovarios poliquísticos, lo que estoy viendo es un macho débil, ¿no? A veces lo que hacemos en esos ovarios es sentirnos que cumplimos una función como de hombre, o sea, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, y no me puedo dar el tiempo para que estos ovarios no estén produciendo óvulos para que sean fecundados, porque yo les digo, estamos polarizados. Tengo mucho para preguntarte, esto sigue, recuerden, en 15 días, había leído en algún momento, más desde la biodeco que desde la bioneuro, que también cuando haces esto del transgeneracional y buscas las fechas de nacimiento y demás de ambos, pueden ser hermanos o incestuosos, o sea que hay una relación incestuosa, por lo cual no quedarían nunca embarazados. Sí, yo con eso lo trabajo muy delicadamente. ¿Por qué? Porque se habló mucho de esto. Entonces me dice, a veces vienen con el Google, ya. Mirá que yo soy, claro, me doy cuenta que no pude quedar embarazada porque yo estoy siendo simbólicamente, ¿no? Sí. Hermano de mi pareja. Claro, de mi pareja, por fecha de nacimiento, o es mi padre. O sea, sabemos que entre familiares uno no puede copular, como dijera Corbera, ¿no? Entonces empezamos a tener una libido más baja. O sea, pero ¿qué es lo que identifica en realidad con ese famoso la persona que la identifico como si fuera familia? Hay un patrón que me hace saber más allá de la fecha de nacimiento. No, es más allá de una fecha de nacimiento, ¿está? Es como que yo me elijo a un hombre que muchas veces es parecido a alguien de mi clan familiar. Bueno, a ver, hay un montón de cosas. Yo lo digo desde el lugar donde yo lo he trabajado. Se lo ponen porque lo leen en Google, lo googlean. No googleen. Estamos en incesto simbólico, te dice, por eso yo no puedo quedar embarazada. Y vos decís, ¿cómo sabe el paciente ya? Pero aparte estudió bioneuro. ¿Y qué es para vos un incesto simbólico? Y te dicen y no saben. No, pero a veces te dicen, y tener relaciones con la familia. Y, a ver, ¿con quién entonces lo estás asociando vos a este personaje para creer eso? Porque a vos esto te aparece cuando te estás leyendo algo, y el no quedar embarazada te viene desde muchos antes, o sea, y ahí empezás a hacer todo un trabajo donde, bueno, se empiezan a destrabar las cosas, ¿no? Tengo más mensajes para vos, recuerden que en 15 días seguimos esto, pero ni siquiera hablamos del transgeneracional y meternos en el árbol, que eso lo haremos que eso va a ser muy rico en información. Bueno, A ver, acá tengo por ejemplo a Abel Jiménez. Hola, te dice Patri Montero Bella. Tele Lambertucci, te felicito. Acá Luciana Fuchs, que le mandamos un beso grande, Luciana. Dice, Fer, ¿cuándo entra la numerología en la sesión? ¿Cuándo decidís usarla? Te pregunta. Dentro de la sesión, yo de arrancada, a mí me encanta hacerles apenas ese primer hola que nos sentamos y pregunto fechitas de nacimiento, el nombre. Es bueno, es como ubicarse en un mapa, ¿no? Sí, es como ubicarse en un mapa. Por ahí obviamente no le decís a la persona qué es lo que estás haciendo, sino te ayuda a leer la voz, ¿no? No determinas nada, la vas estudiando y generalmente lo uso como un aporte de información para mí, más que para la persona en un primer momento. Bien. Siempre el tema de la numerología lo uso más cuando yo veo que el tratamiento va avanzando y la persona ya abre esa mente donde me permito escuchar un poquito más. Bien. ¿Cómo están aquellos que lo hacemos de arrancada? Perfecto, ¿no? Bien. Acá María Laura Freige te dice, ¿y los pólipos? Te pregunta, bueno, eso lo vamos a responder cuando nos encontremos, María Laura. Los pólipos son ancestrales, hay que buscar, porque en realidad hay como historias, ¿no? Grabadas de familia. Bien.
que tiene que ver exclusivamente con los machos dentro Bueno, del clan. hay mucho, como verán, ¿eh? Dulce Matilda, una genia, besotes. Gabriela García dice, besos amiga, sos una genia, te quiero. Federico Oliva, es lindo escucharte y verte. Besos, Fer, desde Puerto San Martín. Ana Karina Reale, qué lindo volver a escucharte, Fer. Bueno, volvió Fernanda, ahora no sé, ahora espero que no se vaya más, o sea, basta de vacaciones por ahora. No, vamos a seguir, Germán Pablo Donola dice, grande mamá, Bianca, Bruno y Santi, te amamos. Ay, yo los amo a ustedes, espectacular. bellos. Irara Carolina, Fer, bueno, dice María Elena Rinaldi, Fer, de Carcaranía, genia. Adriana Rodríguez, sos un ángel. Beatriz Villarroel, suerte, Fer. Gracias, Madre. Fer, te dice Luciana. Muy bien, ahí tu madre, ¿eh? Y María Laura te acaba de decir recién gracias por responder. Y esto sigue y se van sumando cada vez más al Facebook Live, ¿eh? Cualquier cosita por ahí pueden saber que, bueno, escriban en privado preguntando y todo aquello que se pueda responder. Recuerden que por ahí uno habla muy general acá. Yo no uso terminología que por ahí puede dificultar. ¿Y eso qué es? ¿Y qué significa? O sea, estoy usando una terminología muy básica, muy de, como si habláramos entre amigos, digo yo, ¿no? Esto para que la gente tenga un conocimiento general, correcto, ¿no? Y que si, bueno, vibra con la información te pueda conectar también, ¿no? Esa es la idea. Correcto. Para poder hablar con María Fernanda hay una sola forma, hay un móvil, un directo que tiene WhatsApp, que es el 156 64 22 56 156 64 22 56. En Facebook, ¿cómo te encuentro, Fer? Como María Fernanda Bisoni está la página y le puedes dar me gusta. Buenísimo. Y si no, si la quieren ver más todavía, la van a ver en la página de Vida Sana. Entran a vidasanaweb.com.ar, María Fernanda Bisoni, y ahí tienen más información. Fer, como siempre, gracias. Me ha encantado. Gran tema, súper didáctico, muy entretenido de poder conocer y aprender, ¿no? Sobre esta problemática. Me encanta este tema, así que bueno, ya hay lo iremos. Una segunda parte en 15 días. Totalmente. Y una tercera, ¿por qué no? Por supuesto. Y obviamente que si quieren ir dejando las preguntitas, ya las van dejando y cuando estemos aquí vamos interactuando. Seguramente. ¿Está? Bueno, Fer, muchas gracias, A vos, Dieguito, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Así pasamos a María Fernanda Bisoni en la noche de Radio del Plata Rosario. Bueno, quiero contarte que en un ratito